Vamos a Santiago 4, del verso 13 al 14. Santiago 4, versos del 13 al 14. ¿Ya lo tenemos? Dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El tema de hoy lo he titulado La vida es como una neblina. ¿Sí? Santiago habla aquí en una metáfora y quiero que entendamos el concepto de lo que es metáfora. Son dos expresiones en una sola, las dos son verdad. Por ejemplo, el cielo es como algodones, ¿sí? Estamos diciendo que el cielo, las nubes, ¿verdad? Parecen como algodones, las dos cosas son ciertas, ¿verdad? Hay niños o niñas que sus ojos son chispas, ¿sí? No sé, ojos muy expresivos. Y a veces puede uno decir, tus ojos son como las estrellas, brillan, ¿sí? Las dos cosas son verdad, pero se están refiriendo a lo mismo. Y entonces aquí Santiago usa una metáfora hablando de la vida, pero también que dice que es como, la vida es como neblina. Aparece por un tiempo y después se desvanece, ¿verdad? Y aquí habla de que muchos, podemos hacer muchos planes, bueno, yo mañana voy a estar en tal lugar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero recordemos, hermanos, que la vida no es nuestra, la vida es de Dios. Amén. Y muchos podemos hacer muchos planes, cosas que decimos y que finalmente, hermanos, en la gran mayoría de los casos, en algunos, no se cumple. ¿Sí? Les comento esto porque en donde vivo siempre me ha gustado, aunque no conozca a las personas, hablarles, darles los buenos días. Y en una ocasión, fue en el tiempo de la pandemia, les comenté, había un señor que en la acera estaba en desnivel y la acera hacía escaloncitos para seguir caminando. Y un día lo vi que tenía una Biblia. Y me le acerqué y le dije, ahora sí como Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y me dice, pues no, no le entiendo. Y me senté con él y empecé a hablar con él de la palabra, lo llevé a Dios. Y le digo, ¿sabes qué? Cúbrete, porque está tremenda la situación. Y dice, mira Ricardo, yo sé que a lo mejor tú lo haces porque tienes familia, tienes hijos, pero yo ya no tengo a nadie. Y dice, es más, me haría un gran favor, y nombró a Dios. Yo dije, Dios, este hombre está diciendo algo tremendo. Dice, me haría un favor. Bueno, pasó, lo dejé de ver. Y en el mes iba entrando una persona donde él vivía y me acerqué y le digo, disculpe, ¿qué información me da de Mario? Dice, de Mario, tiene un mes que falleció. Y yo digo, Dios, ok. Y la semana pasada platicaba yo con la persona que me renta donde vivo, porque sí les había comentado que me quitaron el espejo de mi coche, entonces estaba hablando con él porque hay un vecino que tiene un estacionamiento grande y me dice, habla con él. Le digo, es que luego anda ya en un estado inconveniente y dice, sí, pero ahorita anda bien, anda espantado. Le digo, ¿por qué? Porque falleció su amigo. Digo, ¿cómo? Era un sastre. Le digo, ¿a poco murió el sastre? Le digo, ¿sabes que yo le hablé de Dios? Le compartí de Dios y me decía, Ricardo, ya en la noche tengo más tiempo, ¿por qué no te vienes? Nos tomamos un café y me hablas de Dios. Y estuve yendo un tiempo, pero me decía, ¿sabes qué, Ricardo? Mi tentación es mucha hacia el alcohol. Y dice, a veces la verdad sí quiero beber. Yo le decía, mira, Dios te ayuda. Y solamente con Él puedes vencer todo esto. Total que luego me decía, mira, ahorita no tengo tiempo, aún en la noche. Y ahí me regresaba. Y digo, bueno, vengo dentro de 8 días, iba a verlo. ¿Qué crees, Ricardo? No tengo tiempo. Yo sabía por qué. Y me dice, ¿qué crees? Dice, estaba tomando a este señor del estacionamiento con él
algo pasó, se resbaló, se fue hacia atrás y se desnucó. Y me quedé pensando, Dios, ¿cuántos de nosotros hacemos planes? Hacemos tantas cosas, pensamos tantas cosas, algunos todavía a lo mejor queremos seguir pecando, ¿verdad? Y entonces, hermanos, la vida es como la neblina. Aparece por un tiempo y después se desvanece o se disipa, ¿sí? Y Dios me despertaba con esto. La vida es como la neblina, hermanos. La vida es como la neblina. Aparece por un tiempo y parece que no se va a terminar, pero de pronto pasas y ya se quitó. Así es tu vida, así es mi vida. Pero lo importante de esto, hermanos, es que en Dios tenemos esperanza. Amén. Aunque nuestra vida parece como una neblina, quiero decirte que para Dios tu vida vale mucho. Vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay personas a quienes tú les hablas, yo a veces pienso en este desastre, y yo digo, Dios, no sé si, aunque aceptó a Jesús, no sé si de verdad fue salvo, fue sincero, no lo sé. Yo solamente sé que algún día los que pensamos que no van a estar, y los que sí, no van a estar, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios me llevaba a esto. La vida es como la neblina, hermanos. Tenemos que recapacitar lo que estamos haciendo en vida. Y si algunos todavía luchan con algo, hermanos, yo te aconsejo que vengas a Dios, que seas sincero y que le digas, Dios, yo batallo con esto, lucho con esto, hermanos, y entonces Dios te ayuda. Amén. Miren, algo que pasó con el rey David. Todos sabemos la situación del rey David, ¿verdad? Un hombre que la Biblia dice conforme al corazón de Dios. Pero él era un hombre que quiso guardar en secreto su pecado. Pero él no lo expresó delante de Dios. Hasta que Dios le envía al profeta y le dice la situación que él había hecho o estaba en esa situación de pecado, es como él viene a Dios. Pero hubo consecuencias, ¿sí? Entonces, hermanos, toda situación de pecado trae consecuencias. Tarde que temprano, a veces en la voluntad de Dios o en la misericordia de Dios, parece que no se dan las cosas. Yo conocí a un hermano en Cristo en Veracruz y de alguna manera él se mofaba, así, de verdad, así. Le decía al pastor principal de allá, peco y no me pasa nada. De verdad no me pasa nada. Y decíamos, nos quedábamos viendo el pastor y yo. Digo, bueno, Dios tiene un tiempo. ¿Sí? Para todo Dios tiene un tiempo. Y hermanos, y a veces así actuamos en la vida. Vivimos como si fuésemos a vivir para siempre. Pero Dios dice que ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar del cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, hermanos, a veces como hijos de Dios aún todavía nosotros nos jactamos y pensamos que Dios, como soy hijo de Dios, como soy cristiano, no me va a pasar nada. No, hermanos, la vida es una neblina. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, no un juicio, el juicio. Entonces, hermanos, ¿por qué les comento esto? Porque todos tenemos que examinar nuestras vidas, ¿sí? Por eso David dice, examina, oh Dios, mi alma, examíname. Yo decía, Dios, realmente David, a pesar de su situación de pecado, era un hombre sincero, de decir, Dios, examíname. Digo, qué valor de decirle a Dios, ¿verdad?
examíname y ve si hay en mí una actitud de pecado. Y entonces, hermanos, es esta la manera en la cual nosotros podemos seguir adelante, seguir en las cosas de Dios, no queriendo decir que si guardamos, dice la palabra de Dios, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿sí? Hermanos, trae consecuencias. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, Dios, examíname, ve si hay en mi camino de perversión, si hay en mi pecado. Y entonces, hermanos, Dios te toma la palabra, ¿sí? Y entonces Dios te ayuda. Para eso Dios nos ha dejado su Espíritu Santo, para hacer las cosas que nosotros no podemos en nuestras fuerzas. El Espíritu Santo sí puede, y entonces Él te ayuda. Y cada vez que nosotros fallamos, yo recuerdo cuando era joven, una vez les comenté, fui a ver a la maestra de escuela dominical y le dije, mira, yo quiero seguir a Dios, pero de pronto le fallo. Y vuelvo a intentar y le fallo. Dice, Ricardo, cuantas veces tú falles, ven a Dios. Ven a Dios, que de pronto lo que pasa en ti dejarás de hacer. Y entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es, ok, estamos en una situación en la cual pues podemos morir, hermano, ¿sí? Y morir en pecado. Pero nosotros tenemos que venir constantemente a Dios. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y entonces, hermanos, Dios te dice que el poder de Dios te es tan grande que Él se perfecciona en tu debilidad, ¿sí? Lo que tú no puedes hacer, el Espíritu Santo puede hacerlo y Él te ayuda, ¿sí? A hacer las cosas que tú no puedes. Por eso dice que no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar a otro igual que Él, hermanos. Muchos decimos, ¿cómo me hubiera gustado estar en el tiempo de Jesús? Verlo. Hermanos, es lo mismo. Hoy está el Espíritu Santo, que es igual que Jesús, y Él te ayuda y Él te convence para que tú puedas dejar aquello que te estorba para tener esa verdadera comunión con Dios. Amén. Y yo reflexionaba y decía, Dios, yo no sé si este hombre, este sastre, que quizá hizo su vida un desastre, ¿sí? Está con Dios, no lo sé. No lo sé, Dios. Yo solo sé que en su tiempo Él te aceptó y tú sabes si está contigo o no. Y entonces, hermanos, Dios nos lleva a entender, sí, que la vida es como una neblina, pero también la responsabilidad, hermanos, de hablarle a las personas de Jesús. Porque nosotros no sabemos si esa persona se va a ir en X tiempo. Vamos a Ezequiel 3. Miren, ¿por qué debemos de predicar la palabra de Dios? ¿Sí? Ezequiel 3:16. Dios aquí le habla al profeta Ezequiel, Ezequiel 3:16. ¿Ya lo tenemos? Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Una atalaya es una torre. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre, ¿qué? Demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo, fíjense, aquí no tan solo nos habla del que no conoce de Dios, también del justo. Y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán, ¿qué? En memoria. Es decir, si se decía cristiano e hizo cosas buenas,
aunque haya hecho cosas buenas en Dios, dice que no le serán, ¿qué? Contadas. Pero su sangre te mandaré de tu mano porque lo tuviste enfrente y no le hablaste de mí, no le amonestaste en su pecado. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás, ¿qué? Librado tu alma. Hermanos, tenemos que hablar de Dios, tenemos que compartir de Dios. Si te hacen caso, gloria a Dios. Y si no te hacen caso, tú habrás liberado tu alma. ¿Sí? Decir, no, Señor, yo le hablé. Y te voy a decir esto porque en mí pasó cuando en mis comienzos, yo tenía un familiar que estaba enfermo y cuando yo llegué de vacaciones a la casa de mis papás, me dijo, hijo, fíjate que está enfermo fulano de tal. Le digo, bueno, en los 15 días que tengo de vacaciones lo voy a ver y le voy a hablar de Dios, de Jesús. Total que se terminaron los 15 días de vacaciones, a los 16 días estaba yo otra vez aquí en la Ciudad de México y le digo, mamá, me acordé, ya no fui a hablarle a fulano de tal. Y me dijo, hijo, él falleció ayer. Y yo dije, Dios, perdóname, no le hablé de ti, no sé si se fue contigo. Yo tuve la oportunidad de haberle hablado de ti y no lo hice. A partir de ahí entendí, hermanos, esta palabra de Ezequiel 3, donde yo tenía que hablarle a las personas de Dios. Si esa persona no quería nada con Dios, ok, ya es su decisión. Pero si él aceptaba a Dios, entonces no tan solo él se salvaba, yo también me libraba. ¿Me explico? Y así, gracias a Dios, había ido a orar por personas que un día oraba y al otro día ya fallecían en la mañana. Y recuerdo que una vez un predicador dice que fue a una casa donde ya estaba agonizando una persona y le dijeron, ¿puede orar, pastor? Porque está muy enfermo. Y dice, sí, voy a orar, dice. Y dice que entró y llevó a este hombre a Dios, oró por él y a los pocos minutos falleció. Y salió ya de ahí del cuarto de este hombre y le dice, pastor, ¿qué pasó? Dice, ya está con Dios. Dice, pero si estaba bien, ¿qué le hizo? Y dice, mire, cálmense o voy a orar por todos ustedes. ¿Sí? Entonces, hermanos, así que cálmense. No, hermanos, yo sé que estamos con Dios, amén. Hermanos, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Tenemos que llevar a la gente a que conozca la palabra de Dios. A tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, tenemos que hablarles de Dios. Amén. Porque es un tiempo valioso, hermanos. Y Dios nos los dice, la vida es como una neblina. Bueno, ¿ustedes recuerdan a Germán? ¿Sí? ¿Dónde está Germán? Con Dios. Si mi hermana no le hubiese compartido de Dios, no sabemos dónde estaría. Pero Dios tiene su tiempo, hermanos, ¿sí? A veces se extraña porque ahí se sentaba, ¿sí? Y a veces, hermanos, nosotros somos, les voy a ser sincero, egoístas. Tengo a Dios, pero Germán, pues sí, allá. Y no, hermanos, tenemos que unirnos, tenemos que hablarnos entre nosotros. Dios no ve estratos sociales, Dios nos ve profesiones, Dios ve que es un alma. Y entre todo tenemos que hablarnos y más de Dios. Amén. Hermanos, así que yo los exhorto a que hables la palabra de Dios, a que cualquier persona que tengas a tu lado, hermanos, no pierdas el tiempo y hables de Dios. Amén. Aprovecha, dile Dios, dame la sabiduría. ¿Cómo voy a hablarle? Yo con este hombre que le dije que era sastre, yo llegué porque llegué a arreglar una camisa y ahí empecé a hablarle. Hermanos, todo pretexto es bueno para hablar de Dios. Amén. Miren cómo, vamos al libro de Hechos. Y aquí fue Dios, Hechos 8, del 26, como Felipe
todos hemos escuchado hablar de este hombre de Dios, cómo se acercó a hablarle la palabra de Dios. Miren lo que estaba haciendo. Ya tenemos Hechos 8:26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, es decir, a lo mejor estaba todavía dormido, y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces ahí el Espíritu Santo, hermanos, llevó a Felipe. A veces Dios va a usar tu vida, el Espíritu Santo te va a llevar con una persona que está pasando en una situación de crisis, amén, donde tú le vas a hablar de Dios. Y es el Espíritu Santo que te está dando la oportunidad para que tú le hables de Dios, amén. En el caso de Felipe, dice que el Espíritu Santo lo levantó. Y después que lo levantó, le dijo, júntate a ese carro. Y entonces él aprovechó y dijo, ¿qué lees? ¿Entiendes lo que lees? Y entonces este hombre dice que le dijo, pero ¿cómo voy a entenderle si no hay quien me enseñe? Y entonces le dijo, súbete a mi carro. Felipe se subió al carro y empezó a escuchar lo que leía del pasaje de Isaías, del profeta Isaías, y ahí hablaba de Jesús, de que realmente quien había sufrido, ¿sí?, y había sido sacrificado, era nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Él empieza a dar el mensaje de salvación, hermanos. Él aprovecha y le empieza a decir, de lo que estás leyendo, de ese libro de Isaías, que fue llevado como cordero mudo, porque dice que Jesús así fue, no dijo nada. Hermanos, hablaba de Jesús. Y Él le empieza a decir, ay, eso que estás leyendo es lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Él quiere venir a tu vida. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere perdonar tus pecados, quiere perdonar tu vida. Y hermanos, así es como el Espíritu Santo trabaja. ¿Cómo se acercaron a ti algunos? Yo creo que cada quien tiene un testimonio de cómo vino a Cristo, ¿sí? Algunos no queríamos, pero Dios hizo todo para que alguien viniera y te hablara de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Recuerdas la persona que te habló? ¿Sí recuerdan algunos quién fue la persona que Dios usó para traerte a Cristo? Dice la palabra de Dios, de gracias recibiste, de gracias da. No guardes lo que Dios te ha dado, compártelo con otros que también necesitan de Dios. Amén. Tenemos que compartir la palabra de Dios, hermanos, a todo aquel, ¿sí?, a todo aquel que necesita de Dios, hermanos. Recuerdo en una ocasión una persona que conocía a mi mamá y estaba pasando por una situación tan difícil, muy católica, y le había pedido allá a todos sus santos y parece que, bueno, le habían fallado, ¿sí?
Y entonces dice que en ese momento ella estaba hablando con Dios y le dice, bueno, entonces ¿dónde te voy a buscar? Si ya le pedí aquí y acá y no sucede nada. Y en eso sonó el teléfono y era mi mamá. Y le dice, quiero invitarte a una reunión, si tú gustas. Van a hablar de Jesucristo, ¿te gustaría venir? Y pues en su situación dijo, sí, sí, claro, voy. Y ahí ella conoció de Jesús. Hermanos, Dios te habla de una manera sobrenatural para que tú vayas y compartas la palabra de Dios. Amén. ¿Y cuántos de nosotros a veces Dios está hablando a nuestras vidas y parece que no lo escuchamos? Parece que decimos, no, a lo mejor es casualidad, ¿cómo voy a ir a hablarle? Ni lo conozco, ni la conozco. Pero es Dios hablándote para que esa persona venga a Dios. Amén. Porque tú no sabes si esa persona va a estar el día de mañana. Amén. Hermanos, y dice que vamos ahí al 34, 8 al 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Imagínate, le dio todo el plan de salvación, aceptó al Señor Jesús y le dijo, pero tienes que dar testimonio, una evidencia de que Dios está en tu vida. Puedes bautizarte. Y entonces en el camino se encontraron un río y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y entonces vean lo que le dice Felipe. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, este hombre creyó en Dios por convicción. Realmente se convirtió a Dios, hermanos. Realmente dijo, creo que lo que ahora he leído en el libro de Isaías hablaba de nuestro Señor Jesucristo, le he entregado mi vida y ahora quiero bautizarme. ¿Qué me impide? Y dijo, si has creído de todo corazón, adelante, tú puedes. No necesitan pasar 15, 20 días, 3 meses, no. Si en este momento tú decides y crees en tu corazón por convicción de que Jesucristo es nuestro Señor, adelante. Y entonces dice el 38, y le dijo a su gente que iba con él en el carro, párense. Mandó parar el carro y dijo, y descendieron al agua Felipe y el eunuco, ¿y qué? Le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Imagínense. Qué tremendo, que el Espíritu Santo de pronto está con este hombre y de pronto quizá el hombre voltea y sigue platicando con Felipe y de pronto ya no está. Ese es el poder de Dios, hermanos. El poder de Dios, cómo Dios te envía y puede llevarte a diferentes lugares. Hoy en día, hermanos, la iglesia en el mundo se ha conformado, sí, a la Escritura, pero no a que realmente también Dios es un Dios de milagros, de cosas sobrenaturales. Amén. Hermanos, Dios es real. Hermanos, Dios es real, ¿eh? No tan solo es palabra, es verdad. Hace un tiempo mi hermana carnal me comentaba, ella conoce a ustedes han escuchado un grupo misionero cristiano que se llama Jucum, Juventud con una Misión. Este grupo viene de Estados Unidos. Y la chica, una pareja, ella de Guatemala y el chico de Estados Unidos. Y dice que la misión de ellos es ir a los pueblos, en las misiones y hablar de Jesucristo, como cada quien tiene, diferentes iglesias tienen diferentes ministerios. Y dice que ellos iban en el Metro Bellas Artes
y le dice a mi hermana, fíjate, Lulú, que iba mi esposo, y mi esposo, dice, es un hombre muy alto. Y ya cuando íbamos, dice, yo me quedé atrás por el montón de gente que salió del metro y escuché que le dijeron, sobre el güero, sobre el güero. Y dice, ¿a dónde está? Allá adelante va. Yo dije, Dios, guárdalo, cúbrelo, porque yo no podía hacer nada, ni avisarle. Y de pronto, dice, ¿dónde está el güero? ¿Dónde está? Ya no lo vieron. Dice, pero ¿cómo no lo ven si yo lo estoy viendo que ahí va enfrente? Hermanos, Dios es real y te guarda, y te cubre y te protege. Amén. Y te esconde. Y Él manda a sus ángeles para que te guarden. Hermanos, pídele al Espíritu Santo que te dé la sabiduría, la inteligencia para hablar a otros de Jesucristo. Porque Dios es un Dios real, hermanos, un Dios que no entendemos, que no comprendemos muchas veces porque no nos introducimos en la intimidad con Dios. Amén. Porque no nos metemos de verdad, de lleno a la palabra de Dios. Yo escuchaba a un predicador de Estados Unidos que un día fue a India y uno de los indios de ahí le dijo, ¿sabes qué? Aquí en India también hacemos milagros, no como tu Dios. Tú expones, tú dices, pero ¿qué sucede? Y dice que él regresó a Estados Unidos con eso y dijo, Dios también, la palabra de Dios también es poder. Amén. Y él dice que una vez fue a Kenia y dijo, Dios, yo sé que tu palabra es poder. Y empezó a orar por sanidad. Y dice que una mujer que llegó en camilla, de pronto se levantó y muchos de los que estaban alrededor, hermanos, en Kenia, aceptaron a nuestro Señor Jesucristo porque vieron que realmente Dios es real. Hermanos, Dios es real en tu vida. Yo no sé qué estás pasando, qué estás batallando, qué te cuesta, pero quiero decirte que Dios es real y que Dios quiere cambiar nuestra comodidad y realmente llevar a que muchos vengan a Cristo. Amén. ¿Tú crees que esta iglesia va a ser, este local va a ser insuficiente? ¿Sí? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees en un Dios que todo lo puede? Amén. Vamos a orar, hermanos, lo que nos cuesta. Porque la vida, hermanos, es como neblina. Aparece por un tiempo y después se va. Hermanos, quizá hay personas que aparecieron por un tiempo y ya no están. Pero el día de hoy yo te voy a pedir, si tú deseas que Dios use más tu vida, que Dios impacte tu vida y que tú puedas ver los milagros de Dios en tu vida, pon tu mano en tu corazón, ponte de pie si tú deseas recibir más de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo te voy a pedir que puedas acercarte a alguien y ores por esa persona. Ores por esa persona que está a tu lado y le digas, Señor Jesús, yo te pido por mi hermana, mi hermano. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Dios, quien nos dé sabiduría, quien nos dé inteligencia para atraer almas a ti, Jesucristo. Señor, esta mañana quiero romper mi comodidad. Quiero realmente tomar ese reto de poder servirte y ver milagros tuyos, porque yo sé que eres un Dios que está vivo y que no tan solo eres escritura, porque tu palabra dice que tu palabra es poder. Señor, perdóname si aún el pecado aún todavía interfiere para que yo pueda buscarte a plenitud. Hermanos, dile Dios, he aquí está mi vida. Espíritu Santo, toma control de mi vida
y permite que yo te sirva, Dios, y que tú uses mi vida para traer a muchos a tu presencia. Que esta iglesia se convierta en un faro para traer a muchos, Padre, que no tienen esperanza, Dios, que sus vidas están en crisis, que están en destrucción, Dios, pero tú eres un Dios que no tan solo nos da salud, sino también nos da sanidad interior. Padre, hay personas que por su corazón aún están batallando por pecados o por situaciones que vivieron desde niños, pero hoy yo te pido que ellos queden libres en el nombre de Jesús. Padre, hazlos libres para que ellos puedan correr hacia ti y ellos puedan quitar todo prejuicio que se ha formado a través de los años. Señor, trae sanidad a sus corazones. Dios, permite que tu amor se mueva en cada uno de ellos, Dios, y ellos puedan ver, Dios, Padre, porque tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios. Pero si yo no lo puedo ver, Dios, abre mis ojos espirituales para que pueda ver que la vida de cada persona es una neblina que está por un tiempo y después se desvanece, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname si he perdido el tiempo en cosas vanas. Señor, ayúdame, hermano, dile: Señor, ayúdame a buscar más tu presencia, Padre. Ayúdame a venir a ti, Dios Todopoderoso, porque sé que solamente en ti, Señor Jesús, se pueden realizar las cosas, Dios. Padre, te pido por todos aquellos que no te conocen aún, que me lleves y que me des la sabiduría y aproveche el tiempo para hablarles de ti, Jesús. Padre, yo te doy gracias porque sé que muchos van a venir a ti, Dios, a través de mis hermanos. Padre, bendice a cada familia aquí representada. Llévanos más a tu presencia. Llévanos más a tu presencia, Jesús. Danos más de ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús, quita toda oposición, quita todo estorbo, Dios. Aún como pareja, aún como hijos, quita todo aquello que impide el que te busquemos de todo corazón, Dios. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos para que tu presencia sea en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Dios. Quita todo egoísmo, Dios. Quita toda actitud de egoísmo. Hermano, empieza a cancelar todo plan del enemigo en tu vida por rechazo, por egoísmo. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, Dios. Padre, Dios de los cielos, te damos las gracias, hermano. Vamos a dar gracias a Dios por lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros, hermanos. Dios es bueno y Dios aún desea que nosotros seamos personas útiles, siempre. Es lo que Dios siempre ha querido, que sus hijos nos pongamos a la brecha y traigamos a cuanto Él ponga en cada uno de nuestros corazones para salvación. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre bendito, bendito te amamos, Dios. Padre, recibe la gloria, la alabanza, Jesús.
Padre. Hermanos, esta mañana también vamos a compartir la cena del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias. ¿Ya todos tenemos nuestra copa y pan? ¿No? ¿Todavía? Ok. Esperamos. Bendito eres Dios. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Santo eres Dios. Santo eres Jesús. Padre, bendito eres Dios. Santo eres Jesús. Y toda tiniebla gigantes caen ante ti. No hay imposible estando estás tú, Jesús. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Santo eres Dios, santo eres Dios, santo eres Padre. Tu reino en la ciudad hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo vengo, viene mi hogar, venga tu reino. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos la copa. Hermanos, ¿cuál es el propósito de comer el pan, beber la copa? Dice el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Hermanos, nuevamente Dios nos habla que tenemos que hablar del Señor Jesús, de su muerte y de su resurrección hasta que Él venga.
Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Amén. Y compartamos más la palabra del Señor Jesús, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Salúdense, hermanos. No sé si quieren comentar algo.